Muy buenos días. Vamos a presentarles alguna información, en principio general de lo que es el CERNAP y el sistema de áreas protegidas, y vamos a complementar con una presentación más precisa sobre la preservación que se hace a través de los cuerpos de protección. ¿Me da imagen? Ustedes conocen qué es el CERNAP y qué es el sistema de áreas protegidas. Me imagino que de manera bastante general, y en algunos casos quizá ya tienen información más precisa sobre esta entidad del Estado. El CERNAP y el sistema de áreas protegidas tiene una serie de normativas que hace que ésta exista y que desarrolle sus acciones para preservar el patrimonio nacional y cultural en todo el país, ¿no? Entonces, yo he querido extractar y mostrarles tres marcos normativos que hacen el funcionamiento del CERNAP. La Ley de Medio Ambiente, que es la 1333, una ley que ha sido promulgada en 1992. Esta ley establece líneas de acción sobre conceptos de conservación, el manejo sostenible de bosques y biodiversidad, así como la participación ciudadana y estatal, importantes para el desarrollo socioeconómico en armonía con la naturaleza. Aquí debo relevar que el enfoque que se ha dado a la creación de estos espacios no precisamente que se centra en lo que es la protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural que allá haya, sino que toma en cuenta la importancia de reconocer a la gente que está dentro del área y a partir de ese reconocimiento otorgarle potestades para poder apoyar la gestión y vincular estas potestades a la búsqueda de su desarrollo sostenible a partir del principio de conservación. Después tenemos el decreto 24781 que por mandato de la ley 1333 se reglamenta el funcionamiento de las áreas protegidas. Este decreto se promulga en 1997 y es el instrumento principal que norma todas las acciones que se van a realizar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, regula la gestión de las áreas protegidas de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1333 y el Convenio de la Diversidad Biológica. En este decreto supremo, en realidad se encuentra toda la normativa específica del funcionamiento del CERNAP y del régimen de funcionamiento también de cada una de las áreas protegidas. Adicionalmente, en estos últimos años se ha constitucionalizado el tema de áreas protegidas en el 2009. En la Constitución Política del Estado hay un artículo específico, la 385, que hace referencia a las áreas protegidas, en el que se establece como deber del Estado y la población el conservar, proteger y aprovechar
de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad. En este marco legal se define a las áreas protegidas como patrimonio natural y cultural del Estado, como bien común que cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas. Y que cuando en estos espacios están reconocidos o asentados comunidades campesinas originarias o indígenas que constituyen territorios comunitarios de origen o que ahora se denominan territorios indígena originario campesinos, la gestión debe ser compartida entre el Estado y las organizaciones locales o la organización local que está asentada y tiene tuición de propiedad en ese espacio. En la Constitución Política del Estado se acentúa y se clarifica las funciones que debe tener las áreas protegidas. No solo se restringe, como en algunas oportunidades en el pasado se ha ido concibiendo a las áreas protegidas como un espacio enteramente de protección de la biodiversidad y de algunos recursos naturales. En la Constitución Política, como dice en el texto, hay un mandato de que las áreas protegidas deben cumplir estas 4 funciones. La ambiental, muy relacionada a la biodiversidad, la cultural, en términos del desarrollo que han ido realizando esas comunidades indígenas, originarias, campesinas, y las sociales en términos, las sociales y económicas en términos de contribuir al desarrollo local, departamental y nacional, y sobre todo al desarrollo de las comunidades que están ahí presentes. ¿Me da imagen? El marco institucional que rige o que está vigente en la actualidad es el siguiente. Hay unas entidades que están encargadas de la formulación de políticas y normas para estos espacios de conservación. En el nivel político y normativo tenemos actualmente el Ministerio de Medio Ambiente como órgano rector de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El encargado inmediato para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y de Desarrollo Forestal, que a su vez tiene una Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Estos 3 niveles estatales son las estrictamente encargadas de normar y de emitir políticas sobre las áreas protegidas. El brazo operativo desconcentrado es el CERNAP, y el CERNAP tiene esencialmente la función de coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y específicamente de gestionar el funcionamiento de las 22 áreas protegidas a nivel nacional. La nueva normativa que está vigente, aunque no concluida, respecto a lo que son las autonomías, manda también ahora que la tuición como entidades para implementar las políticas y las normas
son las gobernaciones a nivel departamental, los municipios a nivel de municipios y las entidades territoriales indígena, originaria, campesinas, que actualmente no están vigentes y tampoco en ellas se conoce o existen áreas protegidas bajo esa jurisdicción. En el nivel nacional, más arriba de las gobernaciones, la tuición de la gestión de las áreas protegidas está, como decía hace un momento, el CERNAP, gestionando y administrando las 23 áreas protegidas del SNAP. Podemos cambiar. Entonces, el CERNAP, un poco para precisar, ¿no? El CERNAP es creado mediante la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, la 1788, ¿no? Y el Decreto Supremo 25.158 establece las normas de organización y funcionamiento del CERNAP. Y a su vez el Decreto 25.983 modifica su estructura propuesta en el Decreto 25.158 para hacerla más funcional a las exigencias que entonces ya se percibía que tenía el CERNAP. El CERNAP actualmente está gestionando las 22 o 23 áreas protegidas a partir de 22 entidades semidesconcentradas del CERNAP y una unidad central que coordina el funcionamiento de manera muy próxima de estas 22 áreas protegidas. En cada una de estas 22 áreas protegidas se han organizado a partir de una dirección, un cuerpo administrativo y un cuerpo de protección. De manera general, esa es la organización a nivel de las áreas protegidas. Eventualmente, cuando hay requerimientos o cuando hay fortaleza financiera, se va adicionando un equipo de especialistas para determinados temas que hacen a la resolución, sobre todo, de conflictos en las áreas protegidas. El CERNAP, de aquellos mandatos de constitución como institución, a la fecha ha ido variando su organización. En principio, el reglamento o el decreto de creación del CERNAP manda de que se vayan organizando distritos regionales a nivel de país para poderlo hacer más operativo. Sin embargo, esa normativa no ha sido muy práctica para poder gestionar las áreas protegidas, y se ha optado ahora que en cada área protegida exista un cuerpo de dirección. En la unidad central el equipo es más grande, hace su trabajo de asesoramiento y de apoyo y de coordinación para la gestión en las áreas protegidas. La unidad central está aquí en La Paz, tiene 4 direcciones: una dirección de planificación, una dirección de monitoreo ambiental, una dirección jurídica y una dirección administrativa. En cada una de estas direcciones hay un cuerpo de técnicos especialistas en los distintos temas y dirigidos por un director ejecutivo a nivel nacional. Las principales atribuciones del CERNAP son planificar y fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aunque actualmente este mandato no está siendo del todo ejercido, sobre todo por
poca capacidad financiera para poder abarcar la coordinación en todo el sistema nacional de áreas protegidas. Otra de las funciones importantes es normar y regular las actividades al interior de las áreas protegidas, establecer procesos participativos para garantizar la gestión y autorizar la participación en la administración de las áreas protegidas, puesto que también hay un mandato a partir de la Constitución Política del Estado de hacer una gestión en cada una de las áreas de manera compartida con las organizaciones locales, y a partir del decreto de creación del CERNAP o del decreto del reglamento o de la promulgación del Reglamento General de Áreas Protegidas, que tiene un mandato el CERNAP de hacer cogestión o coadministración o una gestión directa y no delegada. Otra de las atribuciones es la coordinación con las áreas protegidas de carácter departamental y municipal, y en estas proponer normas y políticas para la gestión integral. Estas más o menos son las funciones más relevantes, digamos, y sin embargo hay una cantidad de funciones que desarrolla por mandato que son mucho más específicas. El CERNAP, como entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente, cuenta con una estructura propia, con independencia técnica y administrativa y con competencias en el ámbito nacional. Es decir, su visión es sobre todas las áreas protegidas del nivel nacional, departamental, municipal. ¿Cómo lo define a las áreas protegidas la normativa que está vigente? Dice la ley 1333 que constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, los recursos genéticos, los ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, históricos, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. O sea, son áreas en las que hay que ir preservando una serie de elementos que no solo hacen a paisajes, a biodiversidad, flora y fauna, sino que, como decíamos anteriormente, va mucho más allá la responsabilidad de hacer que estas áreas existan. En el Reglamento General de Áreas Protegidas menciona que son territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de conservación de la diversidad biológica. El Reglamento General, como ustedes verán, es más específico y concentra más la función de estas áreas en lo que es la diversidad biológica. También la ley 1333 dice que son patrimonio del Estado y de interés público y social, debiendo administrarse según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo. Como ustedes ya deben saber, este párrafo está mandando a que la gestión, a partir de reconocer que estas áreas protegidas son especiales y están bajo un régimen jurídico especial, hay que administrarlos a partir de lo que significa su categoría, de una zonificación de manejo de estos espacios, y estos tienen que estar expresados en planes de manejo. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es
el conjunto de áreas de diferentes categorías de manejo que ordenadamente relacionadas entre sí y por su importancia ecológica y de interés nacional se encuentran bajo administración especial. Estos espacios, como mencionábamos en las láminas anteriores, tienen jurisdicción nacional, departamental, municipal y en algunos casos incluso puede abarcar también territorios privados. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene por objeto mantener muestras representativas de provincias biogeográficas a través de la implementación de políticas, estrategias, planes, programas y normas tendientes a generar procesos sostenibles dentro de las áreas protegidas, a fin de alcanzar objetivos de conservación de la biodiversidad, incorporando la participación de la población local en beneficio de las actuales y futuras generaciones. En lo que hace al sistema de áreas protegidas, más adelante vamos a ver, existen alrededor de 123 áreas protegidas, en las cuales están representadas de 11 ecorregiones que tenemos en el país, 9 ecorregiones, ¿no? Entonces, en todos esos espacios, la biodiversidad, la diversidad cultural están expresadas en distintos pisos ecológicos. Entonces, ¿cómo está constituido el SNAP, el Sistema Nacional? Tenemos entre áreas protegidas nacionales 23, hacen una superficie de 17.000 hectáreas. Las áreas protegidas departamentales son 25, con 5.000 hectáreas aproximadamente, y las municipales son 83. En total están haciendo 131 con aproximadamente 25.000 hectáreas. Estas 25.000 hectáreas significan el 23% del territorio nacional. Avanzamos, por favor. ¿Cómo están distribuidas estas áreas protegidas a nivel departamental? En La Paz están 40 áreas protegidas, Santa Cruz 33, Beni 12, Pando 7, Cochabamba 8, Potosí 17, Oruro 4, Tarija 8 y Chuquisaca 2. Pasamos. Las categorías de manejo para las áreas protegidas, de acuerdo a la normativa, son 6. Parques nacionales o departamentales, santuarios nacional o departamental, monumento natural nacional o departamental, reserva de vida silvestre, área natural de manejo integrado nacional y departamental y área natural de inmovilización. En base a estas 6 categorías se han ido derivando muchas otras, sobre todo en el nivel municipal y departamental, con unas denominaciones que han ido apropiándolo de acuerdo a esos espacios. En las áreas protegidas, como decíamos hace un momento, se gestionan a partir de unos planes de manejo. Estos planes de manejo son los instrumentos fundamentales de planificación y ordenamiento espacial, definen y coadyuvan a la gestión y conservación de los recursos, contienen las directrices, lineamientos y políticas para la administración y contienen las modalidades de manejo, asignación de usos y actividades permitidas con sujeción a lo establecido en el Reglamento General de Áreas Protegidas. Estos documentos individuales para cada área protegidas, según el mandato de la normativa, tienen que desprenderse de un plan maestro que rige para todas las áreas protegidas. Pasamos, por favor. Estos documentos, por su calidad de importancia, tienen una estructura, como podemos ver en la lámina, ¿no? Esencialmente un diagnóstico y caracterización de las áreas, donde se toma en cuenta todos los aspectos que están presentes en el área protegida.
A partir de este diagnóstico en el que se determina las características, las limitaciones, potencialidades, problemas y amenazas, se plantea un plan estratégico de gestión que está especificando especialmente la visión, los objetivos estratégicos, los lineamientos y las actividades que se pueden realizar a partir de una zonificación del área protegida. Este plan estratégico se lo estructura en programas de gestión, diversos programas. Los más importantes son la protección y conservación, y en estos últimos tiempos los programas de turismo. Y finalmente una cuarta parte que proyecta la sostenibilidad técnica, administrativa y financiera. La zonificación de las áreas protegidas es el factor más importante para la gestión de las áreas protegidas. En este espacio hay que determinar qué tipos de zona y qué actividades en cada una de estas zonas se permiten o no se permiten. Pasemos mejor. Entonces, actualmente las áreas protegidas se pueden clasificar en 9 zonas, desde aquella que va como de protección estricta, o las zonas intangibles, o las zonas núcleas que se les llama, pasando por toda esa gradación de zonas en las que se puede hacer actividades, hasta las zonas de protección de interés histórico, de amortiguación y de usos especiales. Una área protegida puede tener todas o alguna de estas zonas determinadas. Eso es lo que en esta breve exposición queríamos presentarles. No da más tiempo para poder mostrarles mucha más información. Muchas gracias. Solamente en unos 2 minutos, que es lo que nos queda, vamos a hablar respecto a lo que es el cuerpo de protección. Cada área protegida de interés nacional principalmente tiene un cuerpo de protección que es el encargado de velar porque los recursos naturales existan de manera permanente y para beneficio no solamente de todos nosotros, sino de las generaciones futuras. El cuerpo de protección, que es lo que llamamos así al conjunto de guardaparques de un área protegida, es el que tiene las tareas de prácticamente llegar a hacer la conservación y la sostenibilidad de las áreas protegidas. Es una instancia que tiene una acreditación, están legalmente establecidos, tienen una forma de reconocimiento que es el uniforme que se lleva allá y son los encargados de hacer cumplir todas las disposiciones y normas legales que se van dando. Dentro del guardaparque no solamente ejerce funciones dentro de lo que es un área protegida, sino también en lo que se denomina la zona de amortiguamiento o zona de amortiguación, es decir, la zona que está relativamente cerca y está rodeando a lo que es un área protegida. ¿Cómo está organizado el cuerpo de protección? El cuerpo de protección en cualquier área protegida tiene evidentemente un director de área. Debajo del director de área está un jefe de protección que es el responsable de todas las actividades de los guardas. Dependiendo de la zona, del tamaño, de las características, la topografía, existe un responsable de zona y un responsable de distrito. Puede haber también un responsable de campamento. Y después están los guardaparques. Ellos están encargados de hacer lo que es la protección social y lo que es la protección ecológica. Vamos a ir viendo ahora qué significa eso. En el tema de la protección social, lo que significa es que el guardaparque está en la obligación de velar por la seguridad de los visitantes a un área protegida, está responsable de brindar y ofrecer seguridad a los habitantes de un área protegida y está también en la obligación de apoyar, socorrer y auxiliar a aquellas personas que entran legalmente a un área protegida.
a los que entran ilegalmente ya más bien hay que ver algún tipo de sanción o infracción en caso de que cometieran. La siguiente, por favor. El tema de protección ecológica se refiere a que el cuerpo de protección tiene que velar porque los visitantes y los habitantes de un área protegida no hagan daños, no provoquen incendios, no ocasionen algún otro desastre natural, y es lo que se coordina, digamos, tratar de hacer la protección social con la protección ambiental, que es lo que vamos trabajando allá en las áreas protegidas. El jefe de protección tiene tareas y responsabilidades. Acá ustedes pueden ver rápidamente cuáles son las tareas. Entre ellas podemos mencionar que es la de capacitar a su cuerpo de protección, es la de presentar informes, evaluar situaciones, planificar actividades, y todo esto vamos desarrollando en base a lo que les decía el licenciado Guido, en base a un plan de manejo que se tiene que elaborar para cada área protegida. Cada área protegida es diferente y es especial, es única. Por eso tenemos tal diversidad de áreas protegidas y tal cantidad. Entonces, en base a ese potencial es que tenemos que ir viendo qué cosas se puede hacer, cómo se puede hacer y dónde se puede ir haciendo. Pasamos, por favor. En el caso de los guardaparques, ellos tienen la tarea más ingrata porque son los que están directamente en relacionamiento con las personas, con las comunidades y con los desastres, por decirlo así. Entonces, ellos son en muchos casos son las víctimas a veces de los visitantes, de las comunidades, porque es la primera instancia con la cual se chocan cuando están desarrollando alguna actividad ilícita, alguna actividad que no corresponde a un área protegida. Entonces, ustedes pueden ver ahí las diferentes tareas que tienen. ¿Podemos pasar, por favor? También ahí está una continuidad de tareas. Una de las tareas que casi en todas las áreas protegidas se hace, por ejemplo, es el tema de manejo de residuos sólidos. Y aquí, en lo que establecen las normas y las leyes, ustedes van a ver que no está establecida como una tarea, pero sí es un compromiso que tenemos como cuerpo de protección para poder mantener el ecosistema lo más puro y lo mejor que se pueda, digamos. ¿Podemos pasar, por favor, la próxima? Ahora, en estas pequeñas láminas y rápido, vamos a ir explicando algunas cositas que van relacionando las tareas del guardaparque con lo que es la actividad del turismo. El guardaparque muchas veces controla el ingreso de los visitantes a lo que es un área protegida. Es decir, va organizando un poco el flujo turístico que se va dando en un área protegida. Gracias a eso sabemos la cantidad de gente que atraviesa, por ejemplo, el camino precolombino del Choro, que está dentro de lo que es el área protegida Cotapata. Sabemos que ha ido creciendo este flujo turístico de 4.000 a lo que está llegando actualmente 6.000 turistas por año. El año pasado ha bajado esto más o menos a 5.000. Este año vamos a ver cómo está el flujo turístico. Y no solamente eso, sino que también el guardaparque presta atención sanitaria, atención de emergencia y atención médica cuando es necesario. En el caso del camino precolombino, que es el que estábamos hablando y poniendo como ejemplo, ahí hacemos el registro de turistas y sabemos que el 70% del flujo turístico que va en este camino precolombino lo realiza justamente en estos días de Semana Santa que ya va a llegar. Otra de las tareas que tenemos es el de combate de incendios. En muchas áreas protegidas se han acostumbrado las comunidades a que cuando se da un incendio es el guardaparque el único responsable de ir a apagar el incendio. Puede estar quemándose al lado de su casa y los comunarios no se mueven. Esperan que vayamos nosotros a apagar y a combatir. El tema de control en lo que son las áreas de camping, el tema de hacer fogatas, el tema de a veces cacería incontrolada y el tema de dejar residuos y basura, también es un tema que corresponde al cuerpo de protección y que lo viene desarrollando de manera rutinaria y ya como una especie de costumbre, digamos. Cuando hay algún problema de este tipo, la gente llama por teléfono y dice que vengan los guardas, hay aquí basura, que vengan los guardas, están peleando estos o están farreando, porque hay muchos turistas que también van con su alcohol y desarrollan algunas actividades que no corresponden, digamos, a una visita ecológica. También participan en charlas de educación ambiental, no solamente a colegios, a unidades educativas, sino también a las comunidades. Sirven como apoyo para guías,
Principalmente esto cuando se instruye para alguna actividad científica, alguna actividad de investigación, etc. Ellos son los que mejor conocen las áreas protegidas, son los que mejor brindan información, digamos, básica e información científica, porque ellos manejan bastante bien los nombres científicos de las plantas y de los animales y saben muchas veces las propiedades y los usos que se dan a estas plantas. En el tema de rescate de personas, también es una tarea que a veces el Cuerpo de Protección desarrolla mejor que la policía, mejor que el Grupo SAR y que es muy poco reconocido. El año pasado, por ejemplo, hemos sacado 3 cadáveres del río del Guarinilla, que está en los Yungas. El tema de que hay muchos visitantes y muchos turistas que no saben que están dentro de un área protegida, que quieren dejar algún recuerdo, hace que haya paredes, que haya muros, que haya piedras que son simbólicas, etc., pintarrajeadas, destrozadas y demás. Entonces, esa es una tarea también del guardaparque, el ir reconstruyendo esto, el ir evitando, el ir recomendando a las personas, a los visitantes, a que esto no debería hacerse, es decir, un poco tratando de dar educación ambiental. Lamentablemente, el presupuesto con que cuenta el CERNAP para poder emitir boletines, trípticos y otro material de difusión que enseñe a la gente cómo tiene que comportarse dentro de un área protegida, no es suficiente para lo que necesitamos hacer. Hay mucha gente, muchos visitantes, no solamente de las áreas protegidas, sino de otras áreas también naturales, que se quieren llevar un recuerdo. Yo he visto, por ejemplo, en Machu Picchu, a una turista llevándose una planta de orquídea, de ahí, digo, Cusco. Entonces, estas cosas no deberían hacerse. Lamentablemente no sabemos cómo enseñar y educar a la gente, porque ustedes saben que los bolivianos somos tan especiales que siempre tratamos de hacer valer nuestra picardía, ¿no es cierto? Han debido ver hasta en el minibús, en el micro, por ejemplo, los jóvenes se hacen hasta los dormidos para no tener que ceder el asiento cuando están viajando de aquí a la zona sur, por ejemplo. Pero siempre tratamos de ser más pícaros que el resto de la gente. Entonces nos tratamos de llevar unas plantas, tratamos de cazar un pajarito para ver cómo es y demás cositas. Entonces, esa es una tarea que también nos toca ir desempeñando poco a poco. En el tema de infraestructura hotelera, en las áreas protegidas prácticamente es mínimo o casi no existe. Y las que existen brindan a veces condiciones bastante cómodas, como es el caso del Hotel Río Selva en los Yungas, y hay otros hoteles también en otras áreas protegidas que sí dan comodidad. Hay emprendimientos comunarios que también están enseñando y están capacitando a la gente, pero se necesita una mayor y mejor coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas para ir no solamente viendo un beneficio económico, sino también para ir enseñando y educando a nuestra gente. En el tema de implementación de letreros y señalización, prácticamente podemos decir que es inexistente, no solamente en las áreas protegidas, sino también en todos los caminos que tenemos nosotros. Entonces, ese es un componente en el cual ustedes, por ejemplo, podrían ir trabajando viendo un sistema de señalización de madera o de algunos otros sistemas que no dañen al medio ambiente, que estén de acuerdo al medio en el cual, por ejemplo, se está trabajando. Puede ser una zona andina, una zona de valles o el mismo trópico. Les decía el tema de material de difusión y de hacer conocer las áreas protegidas, las normas, cómo se tiene que comportar una persona dentro de una área protegida, es muy importante y eso es lo que todavía nos falta por trabajar bastante. El tema de iniciar un cobro por visitar un área protegida es un tema que hasta el momento en algunas áreas se está trabajando, se está aplicando, pero la verdad es que también genera muchos dolores de cabeza por la forma en la cual asume la gente, asume el turista. Cuando se establece una tarifa, siempre, principalmente el latino o el boliviano y los israelitas, siempre tratan de pagar menos o no pagar. Y lamentablemente el presupuesto que eso genera va a servir para que podamos nosotros ir mejorando las condiciones de las áreas protegidas. Y hasta que no lleguemos a tener una conciencia y a crear una conciencia respecto a que estas áreas protegidas son el recurso del mañana, entonces va a ser difícil que podamos hacer eso. Bueno, eso sería todo, a grosso modo.